noches, queridos amigos de Diálogos de Cultura. Hoy con una gran noticia porque ha regresado nuestro director, Luis Eduardo Vargas. Bienvenido nuevamente a su programa, a su sitio, y con noticias grandísimas de su trabajo de campo que estuvo ejerciendo en Europa y en Asia, completando pues un periplo muy interesante, y pues desde luego tenemos mucho de qué hablar en este programa y en los programas subsiguientes, porque pues traes un bagaje muy interesante, una información cultural nueva para nosotros y que queremos escuchar de tu propia experiencia, Luis Eduardo. Bienvenido. Bueno, gracias Bernardo por la bienvenida y gracias por su aporte a Diálogos de Cultura durante estos 4 o 5 programas que resultaron todos muy simpáticos, con la diseñadora gráfica muy interesante, y hay personas que me han dicho por qué no la invita a una conferencia chía. Estuvo muy bien eso de la novela gráfica y el diseño, nos encantó, lo mismo que lo de Hernando Carrizosa y el señor Valencia y otras que resultaron muy simpáticas. Allá pues afortunadamente las comunicaciones a uno le queda tiempo de mirar a veces las noticias, pero sí, nos hicimos un paseo invitados por el Club Almaría, que era el club anterior de la Caja Agraria. Entonces se quedaron unos recursos, se han puesto a rendir y nos estamos gastando los rendimientos. Qué bueno, Luis Eduardo, pero dejemos de fondo esa parte de tu viaje y hablemos de las noticias actuales, de las novedades de la cultura. Como tú traes mucha información acerca de Arbo, y para darle un orden a esta conferencia cultural, pues empecemos por ahí. Tú estuviste hasta ayer, creo, visitando las instalaciones de Arbo. ¿Qué encontraste de nuevo? ¿Qué experiencia traes? Primero, Bernardo, uno cuando llega es a trabajar, ¿no? Siempre hay invitaciones a muchas cosas, mucha actividad, y pues uno debe de escoger, seleccionar qué va a haber. Y ayer tuvimos la oportunidad de ir a Arbo, nos dieron acreditación de prensa para el Canal 8, y tuvimos la oportunidad de recorrer, de hablar con la gente. Hay ahora un tipo de mediador, entonces lo abordé para preguntarle dónde iba a firmar Álvaro Barrios unas impresiones populares que él siempre acostumbra hacer, lo mismo que una impresión de camisetas de Antonio Caro, Cuide de su talento, que me parecen dos cosas interesantes. Gran despliegue le hicieron en el periódico Tiempo a esa idea, además por defender la obra de Caro, porque resulta que la están fusilando, usando un término popular. Están sacando obra que dicen que es de él, pero no es auténtica. Entonces, a raíz de eso, los responsables o herederos de la obra de Caro están tratando de defender ese patrimonio cultural que dejó el maestro Caro. Pero fíjese, Bernardo, que los accidentes que suelen suceder en medio de un evento tan grande son benéficos. Le hablaba de las personas que me ayudaron a ubicar esas 2 galerías donde iban a estar Antonio Caro y Álvaro Barrios, y entonces me encontré fue con un mediador. Digo, no, yo no soy guía, soy mediadora. Yo lo que hago es contactar a la galería y la obra con el observador, con el visitante. ¿Pero eso con ánimo de venta, de negocio? Sí, sí, claro, primero orientación, pero ellos andan con el catálogo de todas las obras, de todas las galerías, porque hay buena representación latinoamericana y europea. Entonces, está simpático el término mediador, ¿no? Sí. Más bien una impulsadora. Sí, pero realmente la gente que no está interesada en preguntar por el precio de la obra
se entera de quién es el artista, qué ha hecho, además de lo que tiene representado ahí en medio de Arbo 2022, y le orientan acerca de la misma obra, ¿no? ¿Qué tipo de obra es? Porque hay cantidades de formas de hacer arte ahora, ¿no? Sí, yo desde Diálogos de Cultura sí le quiero enviar un aplauso muy grande al maestro Barrios, porque es un hombre que se ha preocupado mucho por poner el arte y su arte, que es maravilloso, al alcance de las masas, al alcance de todo el mundo. Entonces, eso que tú estabas explicando es muy interesante y lograste adquirir... No, ya Bernardo, habíamos tenido una experiencia con Álvaro Barrios en el Museo de Arte Moderno. El Tiempo publicó 180.000 ejemplares y entre esos una serigrafía de Álvaro Barrios que si uno la llevaba la podía firmar, pero antes asistía a una visita guiada por el mismo Álvaro Barrios en toda su retrospectiva artística. Ese es un acto muy importante, porque una obra, por más que sea un grabado o una obra repetida muchas veces litográficamente, si lleva la firma auténtica del artista le da un valor grandísimo y enseña además, hace una pedagogía con la gente que no está acostumbrada o familiarizada con el arte. Eso se hablaba mucho ayer por la mañana, de 7 a 8 de la mañana en UNI Análisis, la emisora de la Universidad Nacional, de cómo formar públicos para ese tipo de exposiciones y ferias del arte, porque me parece que la labor de él es muy pedagógica. Entonces uno tiene una obra de arte impresa en un periódico, pero con la firma. Entonces curiosamente le ponía 180.000, que fueron los ejemplares impresos del Tiempo en ese momento, y él le ponía así, la 1 de 180.000, a mí me tocó la 105 de 180.000, pero pues así siempre lo usan. Sí. Y una curiosidad que noté es que utilizan lápiz, no es un esfero, porque uno dice entre más tinta lleve mejor, no, el lápiz, y el lápiz también no podría uno modificar nada, ni el número que le tocó, ni la firma del artista. Eso es tradicional en el grabado, sí. Pero fíjate que es que las cosas elitistas a veces se encargan de abstraer y tomar para sí la cultura. Porque, por ejemplo, en la ópera, escuchaba yo hace pocos días a raíz de la actuación del maestro Cabrera, ese también es importante, en la ópera de Donizetti, que la ópera cuando fue hecha era una ópera para el grueso público, para el común, pero se volvió a través del tiempo una cosa pues como para sumamente entendidos o iniciados sobre eso, en vez de ponerla al alcance de la gente como se pretende ahora con esta actuación de Sergio Cabrera, que es nuestro hombre en la China ahora, es nuestro embajador. Claro, es que hay que sentirse orgulloso de que sea una persona de la cultura, en una embajada y no un político tradicionalmente que a veces no habla los idiomas, que no conoce mucho de la cultura del país en donde nos va a representar. Y Sergio ya estuvo en la China, estuvo con la hermana un poco de tiempo. Bueno, el papá de Sergio, Fausto Cabrera, cuando recaló aquí en Colombia, venía precisamente de la China. Ellos hablan y escriben, no sé si mandarín o no sé, porque un país que tiene 37 lenguas diferentes, pues no sé qué. Le tengo otra chiva que cobija las dos etapas que vamos a hacer hoy. Estando en España, en Madrid, yo siempre compro periódicos por curiosidad, para traerme noticias. Y en este Le Monde del viernes 14 de octubre vi la noticia en chino, me llamó la atención, pero más abajo vi el nombre de Sergio Cabrera. Entonces me interesé, la leí, y entonces se están refiriendo al libro escrito por Juan Gabriel Vázquez, La historia de una familia en la China. Y después me puse a observar y resulta que es toda la página. Entonces, para uno de colombiano en el exterior,
le parece muy interesante que pueda encontrar una noticia cultural. Pero maravilloso. Pues no, miren. Como decía Marshall McLuhan, se cumple la aldea global, porque encontrar esto es maravilloso. Aquí están unos escritos en chino realizados por la hermana de Sergio Cabreras y es muy interesante. Eso es muy importante, porque entonces porque todo el mundo le dice a uno, colombianos, Pablo Escobar. Sí. Entonces dice uno, no, es una persona, pero hay muchas más. Ahorita vamos a referirnos seguramente, Bernardo, al 40º aniversario de la anunciación del Premio Nobel a Gabriel García Márquez. Sí. Entonces uno los pone allá y yo de curioso también es una noticia que cobija las dos secciones que vamos a tener en uno de esos recreos que le dan a uno después en Estambul. Me fui a una librería y conseguí a Gabriel García Márquez en turco. Porque tú eres coleccionista de 100 años de soledad específicamente. Sí. Creo que tú tienes unos 26 ejemplares de 100 años de soledad en igual número de idiomas. Claro, pero ruso, cada libro tiene su historia, porque me acuerdo que Julián Andrés Borges Martínez, no sé si lo conoce, está en Rusia y en uno de sus viajes supo que yo estaba coleccionando y me lo trajo en ruso. Giovanni Di Filippo estuvo en Marruecos y me lo trajo en árabe. Un hijo mío estuvo en Islandia, me lo trajo en islandés. Otro estuvo haciendo recorridos por Europa y me trajo en alemán, en francés, en italiano. Entonces poco a poco se van sumando. Este de Turquía me parece interesantísimo porque además lograste que alguien, un personaje de allá te leyera en turco, supongo que la primera página, ¿no? O algún capítulo en especial. Bueno, hablé de Orhan Pamuk, que es Premio Nobel de Literatura turco, y compré un librito en turco, este está en español, y entonces cuando le pregunté por Gabriel García Márquez, dije, no existe, pero posiblemente aquí 2 cuadras a la derecha sí lo puede conseguir, y efectivamente, me entendían poco, el inglés mío no es muy bueno, y los turcos hablan muy mal el inglés, pues se esfuerzan, pero nos entendimos y me bajaron toda la colección de traducciones de García Márquez, para que escogiera, pues. Yo no necesito este. Bueno. A principio parece costoso, pero eran 88. Allá se usan liras turcas. Entonces yo me puse a hacer cuenta de 18, son como 5 euros. Y 5 euros a 4.500 son 27.500. Barato, aquí un libro vale 120.000 pesos, un libro de ese estilo. Claro, entonces, pero yo lo hacía con otra intención, como lo hago cuando le encargo a los amigos. Digo, yo soy coleccionista, si voy a un país diferente y me puede conseguir un libro, porque primero me hace el favor, yo le doy los dólares, los calculo por ahí que vale 10, 12 dólares. Pero lo invito a que vaya a la librería de nuevo. El rumano lo conseguí porque Sebastián, el hijo, estuvo allá y no lo consiguió en las librerías originales. Fue a una librería de viejo y lo encontró usado más barato. A propósito de eso, sabes que vi en una noticia en El Espectador, creo, de un coleccionista al estilo tuyo, pero en la foto que sale ahí, coleccionista pues de 100 años de soledad, de Gavito, a propósito de los 40 años del Nobel. Entonces sale, pero en la foto se ven apenas unos 16 ejemplares, o sea que tú lo superas. Bueno, sí, ¿no? Pero no hemos hecho tanta propaganda, pero los televidentes ya se van a enterar que no es que uno sepa los 25 idiomas, sino que es una curiosidad, porque hay que mostrarle al mundo que tenemos un Nobel. Entonces yo voy y compro el libro, lo hago leer y les digo, estamos con un colombiano que fue Premio Nobel de Literatura. Sí, tienen Nobel, de verdad, sí, claro. No somos solamente
narcotráfico, violencia y corrupción, sino que también tenemos cultura y tenemos buenos representantes. Sí, que San Benito tan terrible ese, de que cualquier parte del mundo donde tú vayas, colombiano, Pablo Escobar. Sí, no, por eso hay que contrarrestar mostrándoles algo y poniendo a leer ese señor. Seguramente el turco que leyó está contándole a los amigos, a la familia. En Colombia hay también un premio Nobel como Orhan Pamuk. Igual ellos se sentirán igual de orgullosos que nosotros con su Nobel Orhan Pamuk. Bueno, amigos televidentes, vamos a hacer un pequeño receso para comerciales y ya seguimos en Diálogos de Cultura. Gracias, Bernardo. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Bueno, amables televidentes, regresamos entonces con nuestro director Luis Eduardo Vargas y su relato sobre ese viaje fantástico que logró hacer en el mes pasado. Y Luis Eduardo, ¿qué puntos de Europa tocaste? Sí, eso fue una coincidencia, pues un hijo estaba de cumpleaños y con el Club Almaría y la agencia de viajes hicimos un pacto para que nos dejaran en Madrid con la hija y la nieta y nos encontramos ahí. David, el otro hijo, alquiló un carro y nos fuimos entonces Córdoba, Granada, Ronda, que yo no conocía, ahora les cuenta sus características. Bueno, no, lo que conozco yo de Ronda es que es fundadora, digamos, esa ciudad de una escuela de toreo, Ajá. de un estilo que creó que es el rondeño. Sí, pero muy bonito pueblo, entre dos acantilados profundos, un puente hermosísimo que tiene más de 500 años de uso y uno lo compara con el puente del Común, entonces dice uno, ¿por qué pintaban el puente del Común y cobraban 1.138 millones? Cuando allá lo que hacen es conservar la obra original, como tal cual fue como concebida. Lo hicieron. Pero sí vi algunas vestimentas de toreo, el capote, las espadas de acero toledano, que son de Toledo. Y si estuvimos en Sevilla también había una exposición mexicana al aire libre de cráneos grandes decorados por diferentes artistas y otros en los que la gente podía posar para la foto. Eso fue un encuentro muy interesante. Y pasamos por el frente del consulado de Colombia en Sevilla, donde se habita, se utiliza la casa en donde Luis Alberto Acuña, el Rosso, el otro artista que estaba en esa época ya, y otro que acabo de descubrir gracias a Amparo Restrepo, me puse a mirar una obra de arte y encontré el nombre de José Domingo Rodríguez. Y entonces estaba ya en 1929 construyendo y haciendo la casa en la que
se hizo la Exposición Iberoamericana de Artes. De ahí sale el estilo Bachué, la escuela. La escuela Bachué, sí, Sí, claro. Que presidió Luis Alberto Acuña, claro. Ah, bueno, y después vas a dar el salto de Europa a Asia a través del Estrecho del Bósforo. Esa sí que es una experiencia inolvidable. Pues. Sí, pasamos de España, de Sevilla, ya llegamos a Portugal y subimos a Lisboa, a la casa de Sebastián. Y de Sebastián, de la casa de Sebastián en Lisboa, pasamos a Madrid para tomar el vuelo a Estambul. Y se encuentra en una ciudad extraordinaria. Es el tercer aeropuerto más grande del mundo. Y traje la bandera porque la regalan, porque es como una publicidad para ellos, regalar la bandera y unos gorritos de lana que se los dan muy baratos. Supongo yo, para crear un sentido de pertenencia y para hacerle, valga las comillas, publicidad a su tierra, a su pueblo, a su herencia. Bernardo, usted no encuentra un sitio donde no haya la bandera turca. Va en la carretera, al lado y lado la encuentra seguido en un edificio. En cualquier actividad pública. Entramos a una presentación de jazz, la bandera turca. Perdón. Sale uno a ver una obra de arte en la calle y están 5 o 6 banderas rodeando el monumento. Aquí ya ni el 20 de julio ni el 7 de agosto nadie coloca la bandera. Ojalá mañana, domingo, cuando gane la selección Colombia el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino, pongamos la bandera. Claro, claro. Y veo un cuadro aquí de aguacates que trajiste al programa. Maravilloso, es una obra realista impresionante porque se ve el artista o la artista que lo hizo logró tridimensionalidad en ese aspecto de lo que es un aguacate cortado por la mitad. Parece muy sencillo, pero es una obra muy bien lograda. ¿Por qué? ¿Por qué el aguacate? Sí, primero que todo es de Diana Vargas Sarmiento, la hija mía que estudió en la Escuela de Bellas Artes, pero fue diseño industrial. Sí, pero algo de arte tiene que saber. Claro. Y lo traje a colación y aquí al programa porque en Turquía están motivando a la comunidad rural a la siembra de aguacatejas, porque se dan cuenta de que Europa está importando desde Colombia y otros países. Ah, o sea que están haciéndonos competencia fuerte, pues. Fuerte. Caramba. Así pasó con el café también, ahora el café que se impone es el café asiático. Bueno, en fin, todo se transforma. Pero la alegría de encontrar en Estambul un Juan Valdés promocionando el café colombiano es una de las alegrías que le da a uno. Dice, ¿cómo Juan Valdés aquí en Estambul? Sí, ¿qué le provoca? Siéntese, póngase cómodo, es café colombiano, le dicen a uno. Bueno, pero a través de todo lo que me has comentado de tu viaje y de Estambul específicamente, de Turquía, veo es que hay una gran preparación de las gentes hacia el turista, muy receptivos, una gran atención, una educación muy, muy dirigida hacia el turista, cosa que me parece maravillosa porque el turista es el que lleva... Ajá. Sí, allá les decían a los muchachos en la escuela, en el colegio, si ve un turista varado y puede ayudarle, ayúdele. Si lo ve... Varado pues del carro, ¿no? Bueno, a lo mejor también. Sí. Si lo ve como perdido, auxílielo, oriéntelo. Porque ellos son los que vienen a traer los euros, los dólares, con los que construimos escuelas, pagamos maestros, hacemos espectáculos. Es que eso es. Entonces lo atienden muy bien. Los guías turísticos son profesionales. A mí me tocó un historiador que habla 5 idiomas, pero un español mínimo de acento, pero lo habla a perfección, hasta dichos
y cosas de Colombia saben. Profesional en su cosa. ¿Y qué tal los precios? Bueno, eso sí, eso hay que hacerle conciencia aquí, que hacer turismo no es barato. Yo fui allá porque me cubrieron los gastos de avión, transporte, alimentación y algunos tours. Estuvimos en Éfeso encuentra uno un circo romano, unas ruinas, pero o sea, uno cuenta del imperio romano, el poder que tenía. Algo maravilloso. Eso, para transportar eso a 2000 años atrás, nosotros creemos que tenemos una civilización muy avanzada y resulta que allá sí trabajaban, porque no tenían taladros ni cosas especializadas, sino todo era obra de mano para hacer tantas maravillas. Qué bueno. Y estuviste en Capadocia también, que allá es obligado el asunto de los globos. Yo no sé por qué allá es ese sitio especial para montar en globo. Supongo que montaste en globo, ¿o no? Pues me tocó, como dicen los políticos, hacer un gran esfuerzo porque no es barato. Vale $250. Multiplique por 4 da casi $1 millón de pesos. Casi $1 millón de pesos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Todo el mes? 40 minutos. Pero es interesante porque hasta Diana Uribe recomienda, dice que montar en globo es ver la tierra con los ojos de Dios. Entonces todo el mundo dice, no, pues si lo dice Diana Uribe hay que verlo con los ojos de Dios. Pero a uno y si le hacen un recorrido lento por un valle. El día anterior al que montamos en el globo, había habido un accidente en que 2 españolas fallecieron por imprudentes, porque el despegue ni se siente, uno se da cuenta que está alto cuando mira para el suelo y se ve lejos. Pero cuando aterriza hay una camioneta con una cama baja que espera la canasta y la pone el piloto con tal precisión en la cama baja esa, que hay 2 personas en diagonal para ubicarle en centímetros el que quepa en la canasta perfecta, que pone una escalerilla y baja uno, le dan certificado de haber volado en el globo. Uno de los señores, ellos saben de la identidad y el sentido de pertenencia, y por eso la bandera, y nos alcanzó la bandera de Colombia, y nos pusimos ahí. Lo mismo en un desfile de modas. Perdón, pero cerrando el capítulo de los globos, ¿son muchos globos en el cielo? Sí. Eso es un espectáculo. Eso es lo interesante, ¿no? Porque 120 en ese momento despegaron casi a la misma hora. Le toca a uno madrugar a las 3 de la mañana para estar saliendo 4:30 del hotel, llegar a las 5, ubicar el globo en que uno va a volar y recibir instrucciones, y el tipo con un gas propano o helio lo va inflando y le sueltan las amarras, despega eso y observa uno, pero ahí recibe alguna orientación, alguna instrucción respecto de lo que está viendo, porque hay unas piedras que son perforadas por los cristianos para protegerse de todo tipo de invasiones que había en esa época de hace 2000 años, como bien lo refería Bernardo. Entonces la experiencia sí vale la pena, pero es un poco costosa, lo mismo que todos los sitios a donde uno puede ir, que vale $20, $30. La mezquita, por ejemplo. Sí, la mezquita valió como $25, y eso porque uno como es mayor de 35 le tienen alguna consideración. Pero es que tiene que acostumbrarse la gente. Aquí, por ejemplo, en turismo no se ha hecho absolutamente nada en Chía. Y uno dice, bueno, pero es que aquí hay muchas cosas que hacer, pero los mismos administradores públicos no han descubierto las bellezas que tenemos. Allá cuando uno va al teatro romano son ruinas, son columnas partidas, en una encuentra unos capiteles, en otra grabadas en griego, cosas que llaman mucho la atención y las conservan tal cual. Hay de que uno se quiera recoger una piedrita o poner la firma o un corazoncito con el nombre de la novia. No, eso no se estila allá.
Entonces, las cosas tienen costo, pero uno se da cuenta de que algo de la historia, mucha mitología griega, ¿no? Entonces se habla de Zeus para abajo, de Minerva, de Afrodita, bueno, de todos los dioses griegos, y le explican a uno qué es mitología, qué es la creatividad, como la que tenemos aquí, que es la leyenda de Bachué y Sugunsúa, que todo el mundo le dice diosa Chía, pero eso no es el mito de creación muisca, que por orden de Chiminigagua, el señor de la luz y creador del universo, emergieron de la laguna de Iguaque cerca de Villa de Leyva para poblar el mundo muisca. Pues claro que todo el mundo tiene que estar convencido y consciente de que es una creatividad humana, una invención y una explicación de algo, de la pregunta que todos nos hacemos, de dónde venimos. Pero allá es interesante porque es todo tiempo hablando de mitología, porque pues hablamos de las fábulas de Esopo y entonces hay que ir a Éfeso. Algunas cosas se puede y otras no, porque el tiempo ni el costo, el bolsillo aguanta para mucho dinero. Hay cosas que están incluidas, pero otras no. Entonces siempre el paseo por el Bósforo, por ejemplo, eso está incluido, pero es un paseo lindísimo por el río y encuentra uno unas mansiones de artistas, de gente poderosa, de empresarios, en fin. Y le explican a uno que la ocupan muy poco tiempo al año, pero que las tienen. Sí, claro. Y el mismo Orhan Pamuk dice que con la vista tiene para inspirarse, pues, tiene un libro que se llama Estambul. Y este librito del Corán, que se lo voy a prestar a Bernardo porque le interesó, se lo reparten a uno en las mezquitas a la salida, y está en inglés, francés, español, alemán, italiano, ruso, portugués y en más de 40 idiomas. Entonces se lo entregan a la gente según el idioma que le guste. Sí, esa es la propaganda para conseguir adeptos y para promocionar su ideología, me parece muy bien. Oye, uno tiene una idea equívoca de los musulmanes, porque realmente en el Corán no dice... No, agredan, al contrario. Nos explicaba el guía hablando de religión que muchas veces la comunidad, un poco de inocencia y otra de ignorancia, pelean por cosas que no valen la pena, porque usted es seguidor de Yahvé y yo de Jehová, nos agarramos, y si va uno a ver la doctrina y es la misma. Sí. Es el nombre lo que cambia, y lo mismo los partidos aquí. Entonces, como si yo soy liberal y usted es conservador, nos peleamos sin saber por qué. Entonces, ocurría en principio que las prédicas en las mezquitas eran en árabe, y después de que Ataturk, que es el padre de los turcos, creó el idioma, adoptó el abecedario español, ya las prédicas se hacían en turco, pero la gente no interpretaba bien, y tenemos el caso de Salman Rushdie, que un muchacho lo agredió mientras dictaba una conferencia en una universidad. Él está condenado a muerte desde hace mucho tiempo por los versos satánicos. Ajá. Él escribió esos versos satánicos que lo condenaron de por vida por ofender al profeta. Por eso, pero es una mala interpretación. Pero yo aquí por encima, ojeando este Corán, veo que hablan es de Abraham, Isaac, lo mismo. Los judíos, sí, cogieron las 12 tribus y las dispersaron y cada uno creó su propia religión, pero realmente vamos a encontrar muchas cosas del cristianismo, aún del budismo, del islamismo. La Virgen María, el Arcángel Gabriel, todo eso Estuve parece... en la casa de la Virgen María, dicen que allá vivió la Virgen María un tiempo, en una casa modesta que uno entra y sale en un minuto, con 2 aceleradores que le ponen a uno a la entrada. Por favor, circule, no tome fotos, circule. Y a la esquina ya, sabe que está en la salida, adiós, hasta luego. Pero dicen que es la casa, y sí hay un pedestal muy bonito y una virgen dorada a la entrada. Pues son experiencias y cosas que vuelven un sitio turístico. Entonces va uno allá y lo mínimo que hace es ir al baño pagando, tomarse un café,
pagando y comprando un souvenir y pagando. Claro. Entonces el turismo insiste eso, crea empleo, genera riqueza y conocimiento para el visitante, porque uno aprende cosas cada vez que un guía de esos con la autoridad que tiene un historiador y una experiencia de 10, 15 años en ese oficio, pues uno viene enriquecido culturalmente y satisfecho de... Cuánto me alegra, Luis Eduardo, de comenzar a pagar las deudas que dejó el paseo. Cuánto me alegra que hayas traído ese cúmulo de conocimientos culturales para el programa que tú creaste de Diálogos de Cultura en el Canal 8. Esto da mucha tela para cortar esta experiencia tuya, de manera que pues hoy es apenas un abrebocas de tu experiencia que me parece maravilloso poderla comunicar. Vamos a ver, Bernardo, si el 17 nos prestan un salón de 3 a 5 en la Biblioteca Baucaviga y allá hacemos para el público algo de la misma historia, un poco más extensa en 2 horas, Claro. para que la gente se entusiasme y entienda que a veces uno pelea por unas pendejadas que no tienen sentido y que hay que tener sentido de pertenencia, identidad con las cosas del país, que todo el mundo lo promueve. Esta bandera me la regalaron, pero ellos saben que yo la voy a utilizar. El gorrito se lo dan a uno barato, uno sabe que vale más, pero para que lo porte y le haga propaganda a Turquía. En un desfile de modas que estuvimos de cuero de oveja, salió una modelo con la bandera de Colombia. El tipo que me prestó la bandera de Colombia para la montada en globo. Esas cosas lo llenan a uno de algo de sentido. Claro. Y se siente orgulloso de ser un buen colombiano. Bueno, entonces hasta aquí el programa de esta noche. Después de el noticiero a las 8 por el Canal 8, Diálogos de Cultura. Nos vemos la próxima semana. Muy amable, Bernardo, gracias. Aquí estaremos en 8 días.